Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más para explorar un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina tanto como a mí. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las novelas turcas, pero no las de siempre, no las que ya todos conocemos. No, no. Hoy vamos a hablar de esas joyas que realmente rompen moldes, esas historias que te dejan pensando, que te emocionan hasta las lágrimas y que te hacen amar profundamente el arte de contar historias. Ya saben, esas novelas que cuando terminan, dejan un vacío existencial en nuestras vidas y nos hacen buscar inmediatamente la siguiente. Así que prepárense, porque vamos a descubrir juntas tramas audaces, personajes inolvidables y giros inesperados que les volarán la cabeza. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras aventuras televisivas, activen la campanita para recibir notificaciones y déjenme saber en los comentarios qué otras novelas turcas les encantan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle play a este viaje por las novelas turcas que te sorprenderán y amarás. Vamos a comenzar hablando de Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, pero no se confundan, esta no es una simple copia. Medcezir toma la esencia de la historia original, pero la transforma en un relato muy propio, con una sensibilidad turca que la hace realmente única. Nos presenta a Yaman, un joven de un barrio marginal que, gracias a un golpe de suerte, termina en un mundo de lujos y privilegios. Ahí conoce a Mira, una chica que vive en esa realidad opulenta, pero que también lucha con sus propios demonios internos. La química entre los protagonistas es palpable, pero la trama va mucho más allá de un simple romance. Explora temas como las diferencias de clase, la búsqueda de identidad y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo, todo esto enmarcado en un contexto social turco que la hace muy atractiva. Lo que me encanta de Medcezir es que no teme mostrar la complejidad de sus personajes. Nadie es completamente bueno ni completamente malo, todos tienen sus razones, sus miedos y sus sueños. Y por supuesto, la banda sonora es absolutamente increíble, te transporta directamente a la atmósfera de la serie. Es una de esas producciones que te hacen reír, llorar, enojarte y suspirar, todo en un solo episodio. Ahora, si lo que buscan es una novela que los atrape desde el primer minuto, entonces tienen que ver Kuzgun. Esta es una historia de venganza, de amor prohibido y de secretos oscuros que te mantendrán al borde de tu asiento. Kuzgun es un hombre marcado por el pasado, un pasado que lo obliga a regresar a la ciudad que lo vio nacer para buscar justicia. Años atrás, su padre fue traicionado y su familia fue destruida. Ahora, él vuelve con una identidad diferente y con una determinación inquebrantable para desenmascarar a quienes arruinaron su vida. En medio de toda esta trama de venganza, también hay espacio para el amor, un amor doloroso, un amor que se ve obstaculizado por las circunstancias y por el pasado que comparten Kuzgun y su amada. Kuzgun destaca por su ritmo trepidante, sus personajes complejos y sus escenas llenas de acción y suspenso. Es una novela que no te da respiro, que te mantiene enganchado con cada nuevo giro de la trama. Es un claro ejemplo de cómo las novelas turcas pueden abordar temas más oscuros y complejos, sin perder ese toque romántico que las caracteriza. Si son de los que disfrutan de las historias de intriga, de los personajes atormentados y de los amores imposibles, Kuzgun es para ustedes. Y hablando de amores imposibles, no puedo dejar de mencionar Silla Bellazas, que en español se tradujo como Amor en blanco y negro. Esta novela es una joya que combina romance, drama, acción y un toque de misterio. La historia nos presenta a Ferhat, un hombre implacable y sombrío, un sicario que vive en un mundo de violencia y oscuridad. Y luego está Asl, una joven y brillante cirujana que vive en un mundo de luz y esperanza. Sus vidas se cruzan de una manera inesperada y se ven obligados a trabajar juntos. Lo que comienza como una relación de necesidad, poco a poco se transforma en un amor profundo e incondicional. Pero claro, su amor es un amor prohibido, un amor que se enfrenta a muchos obstáculos. La química entre los protagonistas es impresionante y la trama es adictiva, te mantiene preguntándote qué sucederá después. Silla Bellazas, que es una novela que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, sobre la posibilidad de redención y sobre el poder transformador del amor. Si buscan una historia intensa, emocionante y con personajes que te robarán el corazón, esta es su novela. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y hablemos de una novela que, aunque no es tan reciente, sigue siendo una de mis favoritas, Ezel.
Esta es una historia de venganza que te dejará sin aliento, una trama llena de giros inesperados y de personajes que te harán dudar de todo y de todos. La historia comienza con Homer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y por la mujer que ama. Lo acusan de un crimen que no cometió y lo envían a prisión. Allí, Homer decide cambiar su identidad y prepararse para regresar y vengarse de quienes le hicieron daño. Es así como nace Ethel, un hombre inteligente, astuto y dispuesto a todo para lograr su objetivo. Ethel es una novela que se destaca por su guión inteligente, por sus diálogos afilados y por su capacidad para sorprender al espectador a cada momento. Los personajes son muy complejos y están llenos de matices. Es una historia de venganza, sí, pero también es una historia de amor, de amistad, de lealtad y de traición. Es una de esas novelas que te atrapan desde el primer capítulo y que no te sueltan hasta el último. Si aún no la han visto, les recomiendo que le den una oportunidad, no se arrepentirán. Y continuando con la línea de las novelas que nos hacen pensar y sentir, no puedo dejar de mencionar Kukur. Esta es una serie que ha roto todos los esquemas en Turquía y que ha ganado millones de seguidores en todo el mundo. La historia se desarrolla en un barrio conflictivo de Estambul, Kukur, un lugar donde la violencia y las disputas familiares son el pan de cada día. Los Koval, una familia poderosa y respetada, controlan el barrio y protegen a sus habitantes. Sin embargo, cuando un nuevo enemigo aparece, la familia se ve obligada a luchar por su territorio y por su supervivencia. Kukur es una novela que destaca por su crudeza, por su realismo y por su capacidad para mostrar las diferentes caras de la sociedad turca. Los personajes son complejos, con sus virtudes y sus defectos. La trama es apasionante, llena de acción, de drama y de intriga. Es una serie que te hará reflexionar sobre la familia, sobre la lealtad, sobre el poder y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Es una de esas producciones que te dejan sin aliento y que te hacen desear que llegue el próximo episodio. Si buscan una novela que los haga sentir, pensar y reflexionar, Kukur es para ustedes. Ahora, hablemos de una novela que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su historia de amor, sacrificio y superación, Kara para Aşk. En español, conocida como Amor de contrabando. Esta novela nos presenta a Homer, un policía honesto y dedicado a su trabajo, y a Elif, una diseñadora de joyas de una familia adinerada. Sus vidas se cruzan de manera trágica cuando sus seres queridos son asesinados. En su búsqueda de la verdad y de justicia, Homer y Elif se ven obligados a trabajar juntos, y en medio de toda esta tormenta, surge un amor que lo cambiará todo. Kara para Aşk destaca por su ritmo trepidante, por sus giros inesperados y por la química increíble entre sus protagonistas. La trama te mantiene enganchado desde el principio hasta el final, con cada episodio cargado de emoción y suspenso. Es una novela que te hará reír, llorar y suspirar, todo en un solo episodio. Es una de esas historias que te demuestran que el amor puede surgir incluso en los momentos más oscuros y que el sacrificio es una parte esencial de la vida. Cambiando un poco de temática, pero manteniendo la calidad, tenemos Kiralkask, que podríamos traducir como Amor en alquiler. Esta novela es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, pero que también te tocará el corazón. La historia nos presenta a Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trato peculiar, fingir ser la novia de un exitoso hombre de negocios, Homer. Lo que comienza como un simple contrato, poco a poco se convierte en una historia de amor genuina y sincera. Kiralkask destaca por su humor fresco y por sus personajes entrañables. La química entre los protagonistas es palpable y las situaciones cómicas son muy divertidas. Es una novela que te hará pasar un buen rato, que te relajará y que te dejará con una sonrisa en el rostro. Si buscas una comedia romántica que te haga reír y que te haga creer en el amor, esta es tu novela. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Dirilis, Ertuğrul, una novela histórica que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Esta serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, y el fundador del Imperio Otomano. A través de sus aventuras y batallas, la serie nos muestra los orígenes del imperio y nos presenta un relato épico lleno de acción, intriga y lealtad. Dirilis, Ertuğrul destaca por su producción impecable, por sus escenarios majestuosos y por sus personajes históricos. Es una serie que te transporta a otra época y que te hace vivir de cerca los acontecimientos que marcaron el destino de un imperio. Si son de los que disfrutan de las historias épicas, de las batallas emocionantes y de los personajes históricos, esta es su novela. Y bueno,
Llegamos al final de este recorrido por algunas de las novelas turcas que han roto moldes y que nos han dejado una marca imborrable. Hemos hablado de historias de venganza, de amor, de intriga, de superación y de historia. Hemos visto cómo las novelas turcas pueden abordar temas complejos y profundos, sin perder ese toque de romance y emoción que las caracteriza. Hemos descubierto personajes que nos han hecho reír, llorar, enojar y suspirar. En definitiva, hemos reafirmado que las novelas turcas son mucho más que simples historias de amor, son relatos que nos conectan con nuestras emociones y que nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este fascinante mundo de las novelas turcas. Me encantaría saber cuál de estas novelas es su favorita y qué otras producciones turcas les han robado el corazón. No duden en dejarme sus comentarios, sus recomendaciones y sus opiniones. Su feedback es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Recuerden que la comunidad de este canal es la base de todo, así que me encanta escucharles y compartir nuestras pasiones televisivas. Y antes de despedirme, quiero animarlos a que le den un gran like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las novelas turcas y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras aventuras televisivas, activen la campanita para recibir notificaciones y acompáñenme en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!